Hola amigos, miren nada más qué bellísimo ejercicio tenemos por aquí. Tenemos que encontrar el área sombreada de la figura. Vamos a hacerlo. Primeramente pues tenemos que por aquí el diámetro del círculo grande es 4 centímetros. Ahora vamos a borrar el área sombreada por un momento y al final la vamos a devolver. La borramos y nos queda así. Ahora trazamos el diámetro del círculo grande, el diámetro horizontal, que va a venir desde este punto de tangencia hasta este otro punto de tangencia, pasando por aquí, por los puntos de intersección entre los círculos que están dentro del círculo grande. Recuerden pues que hay un punto aquí, este punto de aquí es el punto donde se unen todos los círculos. Muy bien, ahora trazamos la línea horizontal que sería el diámetro, ¿no? La trazamos y nos queda de esta forma. Ahora también vamos a trazar el diámetro de una forma vertical, ¿sí? Trazamos entonces desde este punto hasta acá abajo. Y nos queda así. Ahora vamos a trazar líneas uniendo los puntos de intersección, estos puntos de aquí, fíjense. Vamos a unir todos estos puntos de aquí. Primero, este de aquí con este de acá. Luego, este de aquí con este de aquí. Luego de aquí hasta acá. Y finalmente desde aquí hasta el punto donde iniciamos. Perfecto. Ahora nos ha quedado una figura así, que ya podemos encontrar las áreas sombreadas de esta forma. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es encontrar esta área sombreada de aquí, que la vamos a llamar área 1, ¿sí? Esto va a ser el área 1. El área 1 va a ser igual a ¿qué? El área 1 va a ser igual a el área de todo el círculo, el área del círculo grande, menos el área de 2 veces un círculo pequeño. Fíjense, esta parte de aquí, si a todo esto le quitamos esto, esto y esto, ¿no es cierto? Nos queda pues esto de aquí y el cuadrado, pero también le vamos a quitar el cuadrado. Entonces, menos el área de 2 veces el círculo pequeño. Vamos a poner 2 veces el área del círculo pequeño. Fíjense, sabemos que son 2 veces el área de un círculo porque el diámetro es el mismo. Entonces, esta parte con esta parte nos forman un círculo y esta parte con esta parte nos forman otro círculo. Perfecto, tenemos 2 veces el área del círculo y solo nos falta quitar el área del cuadrado, menos el área del cuadrado. Si quitamos estas áreas de 2 círculos y el área del cuadrado, pues nos queda el área 1. Fascinante. Vamos entonces a encontrar el área 1. Tenemos que el área 1 va a ser igual al área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado, menos 2 veces el área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado, menos el área de un cuadrado, que es el lado del cuadrado al cuadrado. Perfecto, tenemos que el área 1 va a ser igual a pi. ¿Y cuál es el radio del círculo grande? Esto de aquí es el diámetro. El radio es la mitad del diámetro, es decir, si el diámetro es 4, pues el radio es 2. 2 al cuadrado nos queda, ¿no es cierto? Menos 2 veces pi. Y por el radio del círculo pequeño. Fíjense, esta parte desde aquí hasta acá es el diámetro, es el radio del círculo grande, pero también es el diámetro del círculo pequeño. Es decir, el diámetro del círculo pequeño es 2. El radio sería la mitad, que es 1. Perfecto. Entonces nos queda 1 al cuadrado menos el lado del cuadrado de este cuadrado de aquí al cuadrado. ¿Cuál será el lado? Desde aquí hasta aquí es el radio del círculo pequeño, que ya habíamos dicho que es 1. Y desde aquí hasta acá también es el radio, pero de este círculo pequeño, que también es 1. Entonces el lado del cuadrado es 2. Señores y señoritas, el lado del cuadrado es 2. Tenemos que poner por aquí 2 al cuadrado porque es el lado al cuadrado. Tenemos que el área 1 va a ser igual a 4pi menos, ¿sí? 2 al cuadrado pues es 4, ¿no? 4pi menos 1 al cuadrado es 1 y por 2pi es 2pi. Y menos 2 al cuadrado, que nos da 4. Fascinante. Tenemos que el área 1, señores y señoritas, 2pi menos 4, ¿sí? 4pi menos 2pi nos queda 2pi. Impresionante. Tenemos ya por aquí el área 1. Ahora vamos a encontrar el área 2. El área 2, fíjense, va a ser esta área de aquí. Recuerdan que esto de aquí estaba pintado. Entonces esta va a ser el área 2. El área 2 entonces va a ser igual a ¿qué? Pónganle el foco solo a este cuadradito de aquí. Si todo el lado mide 4 y este pedacito es la mitad y también es el radio del círculo, entonces este cuadradito de aquí va a ser
1, ¿no? Y todos los demás cuadrados son iguales. La idea es encontrar un área pequeña y luego multiplicarla para encontrar todo el área, ¿sí? Entonces vamos a trazar una línea que va a ser la diagonal de este cuadrado de aquí. Trazamos la diagonal y nos queda esta figura así. Hemos dividido el cuadrado en dos partes iguales y esta figura también. Entonces vamos a encontrar, fíjense, este pedacito de aquí. A esta área de aquí la vamos a llamar área X. ¿Cuántas veces hay el área X en estas cuatro figuras? Pues hay 8 veces, fíjense, porque esto es la mitad de esta figura de aquí. Entonces serían 2 veces aquí, aquí 2 serían 4, aquí 2 serían 6 y aquí 2 serían 8. Entonces el área 2, que sería todo esto de aquí, sería 8 veces el área X. Ahora necesitamos saber qué es el área X. El área X va a ser igual, pónganle mucho ojo, esto de aquí es un cuarto de círculo. No le pongan atención a esta línea de aquí, solo a esta línea de aquí, ¿sí? Es un cuarto de círculo, es un cuarto de este círculo de aquí, fíjense. Entonces, el área X va a ser igual al área de un cuarto de círculo, que lo vamos a simbolizar de esta forma, menos el área de este triángulo de aquí. Fíjense, si a esta figura le quitamos el área del triángulo, ese triángulo es un triángulo rectángulo, porque aquí hay 90 grados, ¿no? Entonces, por aquí tenemos que si le quitamos el área de este triángulo, nos queda el área X. Muy bien, entonces menos el área del triángulo. El área X va a ser igual al área de un cuarto de círculo, que es pi por radio al cuadrado, y como se trata de un cuarto, pues dividimos para 4. Menos el área de un triángulo, que es base por altura, sobre 2. Tenemos que el área X va a ser igual a pi por el radio de este cuarto de círculo, que el radio pues es el lado del cuadrado, que vale 1. Entonces nos queda 1 al cuadrado, todo sobre 4. Menos la base del triángulo, que mide 1, ¿sí? Porque es el lado del cuadrado, y la altura también mide 1. Entonces nos queda 1 por 1 sobre 2. Pero 1 por 1 pues nos da 1, ¿no? Entonces nos queda que el área X, señores y señoritas, va a ser 1 al cuadrado nos da 1, y por pi cuartos pues pi cuartos, menos 1/2. Esta es el área X. Y pues sabemos que el área 2 es 8 veces el área X, así que tenemos que multiplicar por 8 esto de aquí. Entonces el área 2 va a ser igual a 8 multiplicado por pi cuartos menos 1/2. Perfecto, tenemos que el área 2 va a ser igual, 8 dividido para 4 es 2, 2 pi. Y 8 dividido para 2 es 4, entonces nos queda menos 4. Fascinante, tenemos ya por aquí el área 2, señores y señoritas, tenemos el área 1 y el área 2. Y pues ya podemos sumarlos, ¿no? Cada uno de estos pues era centímetros, ¿no? Centímetros cuadrados, porque estamos hablando de áreas. Lo iba a poner al final, pero vamos a ponerlo desde aquí, ¿sí? Centímetros cuadrados. Muy bien, y pues ya de aquí es muy sencillo encontrar ya el área sombreada. Vamos a borrar esto de aquí para poder observar bien el área sombreada, ¿sí? Solo tenemos que sumar el área 1 y el área 2. Y pues ya vamos a obtener por aquí el área sombreada. El área sombreada, recuerden que era esto de aquí. El área 1, que es esto de aquí, más el área 2, que es esto de acá. Muy bien, tenemos que el área sombreada, señores y señoritas, es 2pi menos 4 más el área 2, que es 2pi y menos 4 también. ¿Qué tenemos? Tenemos que el área sombreada, señores y señoritas, damas y damos, es 2pi más 2pi, 4pi. Y menos 4 y menos 4, menos 8. Todo esto centímetros cuadrados. Impresionante. También vamos a dejar una aproximación por aquí. El área sombreada va a ser aproximadamente 4,57 centímetros cuadrados. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.